felicitar a la señora Navarro porque haya asumido sus competencias con ese brío y con esa valentía, o lamentar un poco, no sé, la prepotencia con la que hace algunas afirmaciones, sinceramente. Porque desde luego hay algunas cosas que ha dicho que no son ni meridianamente ciertas. Por ejemplo, en lo que se refiere a las asociaciones que escribieron una respetuosa carta a la señora Bayot, titulada "No son formas, señora Bayot", pero creo que los términos absolutamente respetuosos. En esa carta se recuerdan las funciones del Consejo de la Mujer, como usted bien ha dicho, pero se ha olvidado añadir algo más. Sus propuestas, informes y dictámenes del Consejo de la Mujer serán elevados a los órganos municipales competentes, quienes en cualquier caso deberán tenerlas en cuenta como órgano consultivo. El tener en cuenta algo, el que se vertebre las políticas de discapacidad y se procure recoger las necesidades de las distintas asociaciones, por ejemplo, que componen el Consejo de la Discapacidad, y que esas políticas vayan en coherencia con esas necesidades, es decir, el trabajar con la gente, de manera cercana a la gente, respetando a los distintos sectores y contando con la participación de la gente, es una forma de hacer las cosas que en absoluto tiene que ver con lo que se ha hecho y se está ejemplificando en estos meses en materia de políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Porque resulta que es que ustedes empiezan cambiando las cosas y parece que niegan que existan políticas de igualdad. Y el asunto de la igualdad de género, les guste o no les guste el término, porque no sé quién piensan que lo ha inventado, o sea, es un tema que a nivel internacional está reconocido y forma parte de lo que es, digamos, la sabiduría, el buen hacer, la terminología de análisis social, y está reconocido a nivel de la Unión Europea, de sus organismos internacionales, desde UNICEF hasta la OMS, hasta cualquier otro. Desde luego, la sección de ONU Mujeres, en la Unión Europea y en cualquier, luego en cualquier libro de texto, por lo menos en el ámbito de la sociología, de la política, de la filosofía, etc. Es decir, resulta que aquí tenemos un problema de desigualdad entre hombres y mujeres, que además de la biológica, que forma parte de la diversidad humana y de la variabilidad humana, pues resulta que hay unas diferencias sociales que tienen que ver con el rol, con el poder, con los estereotipos atribuidos a unas y otras, que hay que modificar y que se han dado en llamar desigualdades de género. Y para acometer eso, prevenir eso, evitar, se resulta que hay que impulsar políticas de igualdad. Y las políticas de mujer y familia, señora Navarro, por mucho que le preocupe que las mujeres progresemos o que las mujeres conciliemos, son otra cosa. Son otra cosa. Y ustedes están negando la importancia de las políticas de igualdad, están ocultando el término igualdad, como así se pone de manifiesto, por ejemplo, en ese documento que va a leer un señor prominente e irrelevante mañana mismo en el acto institucional, y se olvidan de las políticas de igualdad porque resulta que no están de acuerdo con las políticas de igualdad. Y sinceramente creo que en parte no están de acuerdo con las políticas de igualdad por un sesgo ideológico y en parte por ignorancia. Lamentablemente creo que también por ignorancia, porque creo que es verdad que muchas de ustedes, hombres y mujeres del Partido Popular, pues están de acuerdo en la igualdad de hombres y mujeres, por lo menos de oportunidades y de derechos. Desde luego, lo ha empezado reconociendo, pero es que entre la igualdad de derechos y de oportunidades y la igualdad efectiva y real media un trecho muy importante. Muy importante. Tan importante como el que justifica que tengamos una tasa de ocupación muchísimo más baja las mujeres que los hombres, que tengamos una brecha salarial, es decir, la diferencia media de lo que cobran hombres y mujeres sea muy importante, del 20 al 30% según los sectores de actividad, en distintos países de la Unión Europea, pero desde luego en España un poquito más que en la media de la Unión Europea, o que resulte que en la dedicación al trabajo doméstico, al hogar y al cuidado de otros, dupliquemos a los hombres y los hombres apenas hayan crecido unos minutos en dedicación media a esas tareas de hogar y cuidado en los últimos 15 o 20 años, como usted puede conocer por las estadísticas del Instituto de la Mujer, que desde luego están ahí porque gente preocupada por la igualdad se ha preocupado de que se visibilicen esas desigualdades a nivel de empleo, a nivel de salud, a nivel de distintas de usos del tiempo, que es a la que me estaba refiriendo, y a otros niveles. O sea, y resulta que trabajar en políticas de igualdad debería de ser un objetivo común si se quitaran unas pocas anteojeras o unos pocos prejuicios sobre lo que significan las desigualdades de género y las políticas activas de igualdad. A lo mejor podríamos empezar a hablar. Y desde luego,
decir, en fin, con esa contundencia que en el Ayuntamiento de Albacete no existen desigualdades entre hombres y mujeres, entre los trabajadores y trabajadoras, pues mire, resulta que hay una cosa que se llaman discriminaciones directas y otras indirectas. Y en el diagnóstico que se elaboró en ese plan de igualdad de oportunidades que está en borrador y que confío, espero y en fin, así nos lo han dicho también el concejal de personal, se va a poner en marcha de manera pronta, es decir, tiene voluntad de ponerlo en marcha, que es lo importante, pues en ese diagnóstico, cuando tenga ocasión de mirarlo, comprobará que sí que hay muchos motivos de desigualdad, en salarios, en oportunidades de promoción, etcétera, etcétera, incluso de acceso. Incluso de acceso. Hay que analizar las cosas, no estoy hablando de discriminaciones directas, estoy hablando de desigualdades o de discriminaciones indirectas. Y ese trabajo está hecho y por hacer. Y desde luego, si no existieran esas desigualdades para la promoción o para otras cosas, no habría un montón de medidas planteadas. Ya estudiaremos eso en su momento, pero no son las cosas tan redondas como decir que la ley nos reconoce iguales en oportunidades y en derechos. Que claro que sí, y claro que se debe a la lucha de muchas feministas y de muchas mujeres pioneras de la igualdad de hombres y mujeres desde el siglo XIX, claro que sí, o incluso antes, como Clara Campoamor, que acaba usted de citar, y que efectivamente en octubre de este año se cumplieron 80 años del voto femenino. Simplemente permíteme una última cosa. El asunto del acto institucional, aquí lo que se ha demandado es respeto a un acuerdo de pleno de cómo se venían haciendo las cosas. Se venían haciendo las cosas en el Día contra la Violencia de Género de manera consensuada, dando la máxima participación y por tanto protagonismo a los organismos del Consejo, porque políticamente se decidió así, no porque la ley obligue o tal. Es verdad que el reglamento no obliga a que sea el Consejo quien marque las políticas de igualdad. Señora, no obliga, pero a contar con el Consejo para sí. Terminar la moción. Dispone después de 3 minutos. Muchas gracias, señora Delica. Señora Oliver.